¿Cuál es el verdadero día de adoración a Dios? ¿Será el sábado como dicen los israelitas? ¿O como dicen la iglesia del séptimo día? ¿O será el día domingo, como dice la iglesia católica y varios grupos de protestantes? Y si hubo un cambio de día, ¿a qué se debió y cuáles fueron las razones? Si no lo sabes, quédate ahí que pronto lo averiguaremos. Los israelitas adoran a Dios el día sábado, ya que dice la propia Biblia en el libro de Génesis lo siguiente: y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque reposó de toda obra que había hecho en la creación. Más adelante, la propia Biblia enseña: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero además de esta parte escritural bíblica, hay dos acontecimientos que a los israelitas los lleva a adorar el día sábado. Una es la salida de la tierra de Egipto y otra es la conquista de la tierra de Canaán por medio de Moisés. La iglesia sabatista, o como se la conoce, la del séptimo día, encuentra en la Biblia una de las razones para que la adoración comience el día sábado y no el domingo. Este texto dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que guarda el sábado sin profanarlo. Tiempo más adelante, en la época bíblica, cuenta los evangelios que Jesús entraba en la sinagoga para leer la Torá. Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y entró conforme a la costumbre el día sábado. En la sinagoga se levantó para leer. Los apóstoles leían la Escritura los días sábados en la sinagoga. Tanto Jesús como sus apóstoles iban a la sinagoga y se levantaban para leer las Escrituras. Pero ¿esto siguió a través del tiempo o hubo algún cambio? El libro que cuenta la historia de los primeros cristianos dice lo siguiente: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Entonces, ¿cuál es el verdadero día de adoración a Dios? ¿Es el día sábado o el día domingo? Uno de los acontecimientos que podemos sumar fue la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Recordamos las palabras que dijo Jesús acerca de la ciudad santa? Te las recuerdo. Hablando sobre el templo de Jerusalén, Jesús avisó: no quedará piedra sobre piedra. La destrucción del templo fue en el año 70, pero otro de los acontecimientos fue en el año 132, donde el supuesto Mesías, Bar Kokhba, encabezó una revuelta judía que luego sería destruida por el emperador Adriano. Pero después de la muerte de Jesús y sus apóstoles, ¿qué dijeron los primeros padres de la iglesia? Uno de ellos fue Justino Mártir. Fue el primer escritor cristiano y fue el primero en que programó los cultos de adoración a Dios. Justino Mártir escribió sobre el hombre terrenal, Adán, y sobre el hombre espiritual y rey llamado Jesucristo. Pero también escribió un libro llamado Diálogo con Trifón. Aparte de ser el primer escritor que se dedicó sobre la vida de Jesucristo, Justino Mártir fue el primero en diagramar un culto cristiano. Este culto cristiano tenía lectura, enseñanza, oración y ofrenda, tal como en el siglo XX se hace en cualquier reunión religiosa. Pero lo más importante que escribió Justino Mártir
sobre el día domingo fue lo siguiente: celebremos una reunión general el día domingo por ser el primer día en que Dios comenzó la obra de la creación y fue el primer día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó. Otro de los referentes de la iglesia de la primera hora fue Ignacio de Antioquía. ¿Pero quién fue Ignacio de Antioquía? Ignacio de Antioquía fue discípulo de San Pablo y San Juan. Por eso debemos tener en cuenta qué es lo que dijo acerca de las reuniones, en qué día se debían celebrar. Él dijo que no hay que vivir según el orden de las cosas antiguas, porque hemos pasado de las cosas antiguas a la nueva esperanza, no observando ya el día sábado, sino el día del Señor, ya que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte obtenemos salvación. Tanto Ignacio de Antioquía como Justino Mártir veían con buenos ojos que el momento de adoración fuera el primer día de la semana, cambiando de alguna manera así el día de adoración que tenían los israelitas. Pero los cambios más profundos se verían con un emperador que se llamó Constantino. El emperador Constantino debía enfrentar una guerra en el puente Milvio y soñó que Jesús le entregaba un trofeo. Entonces Constantino hizo lo siguiente: antes de ir a la batalla del puente Milvio, imprimió en cada escudo de su soldado el símbolo de la cruz. Y realmente se cumplió aquello que había soñado, que con ese símbolo iba a triunfar. Luego que Constantino reconociera a la religión de los cristianos como religión oficial, se produciría otro acontecimiento, en donde se ordenaba que todos los magistrados y los residentes de la ciudad descansen, y además se prohibía ese día domingo toda comercialización en la ciudad. Luego llegaríamos al año 387, donde finalmente se decretó que el día domingo sea un día exclusivo de adoración a Dios.